Nuestra última exposición toca el tema el uso de corticoides, riesgos y beneficios neonatales. Para esta exposición tenemos al doctor Jaime Segarra Dueñas. Él es pediatra neonatólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene la subespecialidad en neonatología por el Hospital de Niños de Denver. Es profesor asociado de pediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es ex jefe de la unidad de neonatología de la Clínica San Felipe. Es miembro del comité directivo NeoCOSUR y es fundador de la red neonatal. Adelante, doctor Segarra, con su tema. Bienvenido. Por la invitación que me han hecho para conversar con ustedes sobre el uso de corticoides, los riesgos y los beneficios neonatales. El objetivo es hablar un poco de generalidades, historia y razón para utilizar corticoides, hablar un poco de cómo actúan, las diferencias entre los diferentes corticoides, hablar desde cuándo se puede usar y hasta cuándo usarlo, cuál es el mejor momento para el nacimiento, luego de haber recibido el corticoide, los cursos repetidos, corticoides de embarazo múltiple y coriomionitis, los efectos a largo plazo, y todo ello salpicado de alguna información local que compartiré con ustedes. En cuanto a las generalidades, ustedes saben que Graham Liggins en el 69, desde Nueva Zelanda, reportó la efectividad de los corticoides para evitar la enfermedad neuromegalina en corderos. 3 años después realizó el primer estudio de prevención en síndrome de dificultad respiratoria, pero tuvieron que pasar 20 años para que con la revisión sistemática de Crowley se confirmara el efecto protector de los corticoides para prevenir el síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cuál es la razón principal para usar el corticoide de una madre? Es prevenir la dificultad respiratoria. ¿Qué es la dificultad respiratoria? No es otra cosa que un colapso alveolar por un incremento de la tensión superficial en la capa de agua que recubre el alveolo, tensión superficial que debería ser reducida por la presencia del surfactante, que en estos casos, en ausencia de él, no puede disminuirse esa tensión superficial y lleva al colapso del alveolo, lo que a su vez causa un distrés respiratorio muy importante en el neonato que puede requerir soporte avanzado de vida. Estas son imágenes de la neuromegalina en anatomía patológica. En cuanto a la epidemiología, sabemos que va a ser más frecuente en menor edad gestacional y que varía de acuerdo a la disposición geográfica, aunque no mayormente, es altamente prevalente en los más pequeños. ¿Cómo actúan los corticoides? ¿Cuál es el efecto del corticoide? El efecto del corticoide es, por un lado, el adelgazamiento del septo alveolar y la inducción de la generación de neumocitos tipo 2, que es donde se almacenan en los cuerpos lamelares el surfactante. Además activan la producción del óxido nítrico, que es muy importante para mejorar el flujo pulmonar, y aumentan los canales de sodio que permiten el aclaramiento del líquido pulmonar. ¿Hay alguna diferencia entre usar dexa o betametasona? En esta revisión sistemática de Chiapponi, publicada el año pasado en mayo, no encuentran mayores diferencias en los outcomes neonatales o infantiles. Dexa encuentran que tiene menos corio y menor muerte fetal, pero al mismo tiempo incrementa de manera importante la sepsis puerperal y la dificultad respiratoria. Estos datos son refrendados por otras fuentes bibliográficas. La otra pregunta es, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Empecemos con la primera parte. ¿Desde cuándo? El uso de corticoides en prematuros extremos de 27 semanas o menos. Pero antes hablemos de las etapas del desarrollo pulmonar para entender un poco mejor esto. En este cuadro pueden ustedes ver las etapas del desarrollo pulmonar desde el momento de la fertilización, el periodo embrionario, pseudoglandular, canalicular, sacular, y el que nos interesa es este, que es el alveolar. En este estadio alveolar es cuando recién aparecen los alveolos, y esto ocurre alrededor de las 32 o 33 semanas de edad.
edad gestacional. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿tendrá algún efecto en los prematuros extremos, es decir, de menos de 27 semanas? Estamos hablando de que aparecen los alveolos a las 34, 7 semanas antes. ¿Tendrá algún sentido utilizarlo? En realidad no hablamos de 27 semanas, hablamos de 25, porque el límite de viabilidad para nosotros ha sido siempre 25 semanas. Recuerden ustedes que para muchos países ahora, no muchos, pero para algunos países el límite de viabilidad ha bajado a 22 semanas. En Estados Unidos, en la zona noroeste de Estados Unidos, en Cincinnati, por ahí, están sacando niños de 22 semanas, igual que en Japón y en algunos países de Europa. Este es un estudio del 2018 en niños de 22 a 25 semanas. Es un estudio hecho por el Vermont Oxford, utilizando la base del Vermont Oxford. Son 33.000 pacientes que terminan en 29.000 pacientes. Es un estudio observacional multicéntrico de jóvenes. Y los resultados son de que hay una mejor sobrevida con el uso de corticoides, 14.6 versus 9.1, y que el riesgo ajustado es mayor conforme menor es la edad gestacional. De hecho, las 22 semanas es 2.11, 23, 1.54 y 24 semanas 1.18. Y que la sobrevida sin morbilidades mayores es todavía bastante baja. Este es un trabajo interesante publicado en el New England Journal respecto a las variaciones en el tratamiento y outcomes en los niños extremadamente de extremado bajo peso entre los hospitales. Aquí entra gente muy importante como Barbara Stoll, Waldemar Carlos, Sita Shankaran. ¿Y qué es lo que encuentran? Fíjense ustedes en los pacientes expuestos a los corticoides antenatales, a las 22, 23, 24, 25 y 26 semanas. Como hay hospitales, los hospitales, solo el 27% de hospitales, 28%, utilizan corticoides activamente en el grupo de 22 semanas. Esto sube a 67% a las 23 semanas y recién llega a 90% a las 24 semanas. Entre 24, 25, 26 semanas, la frecuencia de uso es relativamente alta. Estas variaciones también se dan entre nosotros. Miren ustedes, les voy a mostrar los resultados del Hospital Cayetano Heredia, donde yo he trabajado, y el centro privado en el que estoy actualmente, que contamos con los mismos profesionales, porque trabajan unos en un sitio, trabajan en ambos sitios, y con recursos muy semejantes. Vean ustedes, en el Hospital Cayetano Heredia, la mortalidad de 500 a 750 gramos es 66%. Y debe ser de las mejores sobrevidas que se tiene en hospitales a nivel nacional. Solo el 33% sobreviven y en los de 750 el 67%. Si ustedes van a ver en cambio en San Felipe, el 67%, era 33%, el doble, más del doble de pacientes sobreviven entre los 500 y 700. Y del 67% que sobrevive acá, en práctica privada, llegan a 80%. ¿Cuál es la diferencia? Porque las cifras son bastante diferentes entre el número de pacientes, como 10 veces más la que hay en Cayetano que la que hay en San Felipe. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y la respuesta probablemente está acá, en el control prenatal de los corticoides. Fíjense ustedes que en azul son los que tienen corticoide completo, en amarillo los que tienen curso incompleto y en rojo los que no tienen corticoide. Todavía hay una alta cantidad de pacientes que no tienen curso completo. Entonces, en resumen, los corticoides por debajo de las 25 semanas tienen efectos beneficiosos, sin embargo tienen alta mortalidad y el riesgo o el outcome combinado de muerte y morbilidad mayor es todavía bastante alto. El uso es muy limitado por debajo de 24 semanas, hay gran variación de prácticas y aún no hay evidencia clara sobre sus ventajas y riesgos. Vayamos ahora al otro extremo, a los que tienen más de 34 semanas, los prematuros tardíos. Estos llegan al 11% en países desarrollados y al 9% en países en vías de desarrollo. Y los pacientes que requieren ayuda respiratoria llegan al 8.4 grados.
un tercio de ellos requieren intubación al nacer probablemente. Hipoglicemia es frecuente en ellos, más de la mitad van a tenerla y el 80% en las primeras 24 horas. Este es un estudio que fue motivo de una tesis de la doctora Elbers y la doctora Rodríguez y los Santisteban en el 2016. Se analizaron 4.000 nacimientos que pasaron de un año a otro, se hizo durante un año entero, y los pretérminos tardíos eran 260, que equivalen al 6.18% del total de recién nacidos en ese periodo, y al casi el 70% de los prematuros eran pretérminos tardíos. Interesante que la patología respiratoria se presentó en casi el 16%, cuando lo que reporta la literatura es el 8%. Interesante que los pacientes que requirieron reanimación en sala, el 45% tuvo dificultad respiratoria que requirió un manejo de soporte respiratorio de ayuda. ¿Qué hay respecto al uso de los corticoides en embarazo pretérmino tardío? Este es un trabajo de Jan-Phil Bannerman, publicado en el New England Journal en el 2016. Es un estudio multicéntrico de niños de 34 a 36 semanas. Son 2.800 madres, les dan 2 dosis de betametasona y lo que buscan es qué tipo de soporte tuvieron, o sea, cuánto soporte tuvieron o si tuvieron soporte. ¿Y qué encuentran? Menor soporte ventilatorio en el grupo que recibió betametasona, 11.6 versus 13, con un P de 0.02. No hubo corio ni sepsis en el grupo beta, y lo que sí, que los que recibieron betametasona tuvieron una mayor incidencia de hipoglicemia en estos pacientes. Este es un trabajo del 2018 de Javid, que encuentra que hay reducción de los problemas respiratorios. Sin embargo, ellos dicen que se trata de una entidad autolimitada que no requiere mayor manejo, y cuestiona el uso de los corticoides por los efectos dañinos potenciales que pueden haber, porque todavía no se sabe mucho sobre los efectos a largo plazo. Sugieren o precisan que requiere una individualización cuidadosa, en especial dirigido hacia embarazos múltiples, diabetes y restricción del crecimiento intrauterino. Y este es otro trabajo de la doctora Bloom, del Instituto Liggins de Auckland, en Nueva Zelanda, en la cual dicen básicamente lo mismo. Evidencias de los corticoides, hay evidencia que tiene efectos en cesáreas planeares en los hijos de madre diabética, que es necesario todavía tener más información respecto a los efectos a largo plazo, y sugiere que seamos muy específicos, igual que en el otro trabajo, en el momento de escoger los candidatos de tratamiento. Este es un trabajo que me parece interesante, me lo dio Claudia Aniceto hace ya un buen tiempo, desde hace 10 años, es el uso de corticoides antenatales para el tratamiento de la inmadurez fetal, después de las 34 semanas. Son 362 niños, a los cuales 102 les hacen el test de madurez, encuentran que es inmaduro y le dan corticoides, y nacen a los 7 días. Los otros son 76 niños que les hacen el test, les encuentran la inmadurez, pero les hacen manejo expectante, no les dan corticoides y esperan que el niño vaya para que nazca de acuerdo a las indicaciones de los obstetras. Y en el último grupo es este de 184 que nacieron luego de que el test mostrara madurez pulmonar. Inicialmente era inmaduro, una vez de que lo siguieron y encontraron que era maduro, nacieron. Y vieron qué problemas pulmonares tenían. Y lo que vieron era que aquellos que mostraron madurez pulmonar después de haber sido inmaduros tuvieron mejores resultados que aquellos que eran inmaduros y les pusieron corticoides. Y que los que tuvieron manejo expectante, o sea que eran inmaduros, siempre dejaron a ver que solitos resolvieron su problema, también tuvieron menos problemas que los que recibieron corticoides. Es decir, los corticoides antenatales no fueron superiores a la evolución natural. En resumen, los prematuros tardíos tienen menor movilidad respiratoria, que de por sí es una entidad autolimitada, que los pacientes con diabetes, restricción de crecimiento intrauterino o embarazo múltiple merecen un análisis especial. Se ha descrito en este grupo de pacientes con corticoides antenatales mayor una hipoglicemia importante que llega casi al 50%. Preocupan los efectos de los corticoides antenatales en edad adulta,
y no sé si el test de moderación pulmonar pueda tener algún rol en este momento. Luego pasaremos a ver corticoide en embarazos a término. Hace ya unos 6 años empezó a aparecer mucho ruido por este tema de los corticoides en pacientes a término. De hecho, las cesáreas sabemos que se han elevado muchísimo. Este es un estudio publicado en Egipto, un estudio randomizado. Les dieron dos dosis de dexametasona y el resultado es de que ellos encuentran que había menor distrés respiratorio en los pacientes con corticoides en ese momento, menor severidad en los tratados, y decían que parecía exitoso o beneficioso el uso de corticoides antenatales. Sin embargo, en el 2021, Sotiriadis, que ha seguido muy de cerca este tema de los corticoides en niños a término, encontró en una revisión sistematizada que no hay ninguna certeza que disminuya el riesgo de taquicardia respiratoria neonatal, tampoco hay certeza de que disminuya el riesgo de distrés respiratorio severo, ni certeza de que reduzca la necesidad de ventilación mecánica. Eventualmente es probable que se reduzca el riesgo de admisión por problemas respiratorios y no reportaron ningún riesgo de infección materna o hipoglicemia neonatal. Este es otro estudio que me pareció interesante porque este es un estudio que ve los outcomes de niños que recibieron corticoides en la barriga de la mamá y llegaron a término, y ve qué es lo que pasa. Esto es una corte retrospectiva de 5.330 madres. El 27% recibió betametasona a los 32 semanas de gestación. Posteriormente, estos niños nacieron en promedio de las 38 o 39 semanas y el outcome primario era taquipnia, admisión a UCI o pequeña paridad gestacional. Utilizaron regresión logística múltiple para sacar algunos confusores del estudio. Lo que encuentran es que las madres que recibieron corticoides tenían mayores comorbilidades de diabetes, hipertensión o asma, como era de esperar. Y de los niños que estuvieron expuestos a corticoides, tuvieron a estos niños que les aplicaron el corticoide, tuvieron mayor riesgo de admisión a la UCI, mayor riesgo de ser pequeños paridad gestacional. Entonces ellos concluyen diciendo: los beneficios de la betametasona en pretérmino son claros, puede tener un impacto negativo en niños nacidos a término, como es en este caso. En resumen, no existe certeza de que los corticoides de gestaciones a término disminuyan la morbilidad neonatal. Es probable que tengan menos ingresos a la UCI. Quizá tenga algún valor en los a término temprano. Los a término que recibieron corticoides antenatales pueden tener más complicaciones respiratorias, requerir mayor soporte y tener menos peso. Podría ser que para el feto una conducta expectante sea mejor en estos casos. Eso es una pregunta que debe saberse. Y en cuanto a cuál es el mejor momento, el timing, este es un trabajo interesante hecho por Batterby. Es un análisis secundario de los estudios prospectivos previos entre 23 y 33 semanas y los divide en grupos de menos 2 días, de 2 a 7, de 7 a 14 y más de 14 días, y lo que buscan es morbilidad respiratoria y mayor. Encuentra que los que están entre el segundo y el séptimo día son los que mejor van. El riesgo de problemas es mayor en las siguientes edades y mucho mayor si tiene más de 14 días. Si se pasa más de 14 días, la mortalidad neonatal severa es de mucho más riesgo, y la mortalidad infantil temprana también. En resumen, es el menor riesgo de padecer de síndrome de dificultad respiratoria ocurre cuando el parto se da entre el segundo y el séptimo día, y que esperar más de 14 días tiene un riesgo un riesgo mucho mayor de morbilidad severa neonatal e infantil. ¿Qué hay respecto a cursos repetidos? Este es un análisis de Crowder, no encontraba más recientes. Este es un análisis que comprende a 10 estudios, 4.700 madres, y lo que encuentra es una reducción del riesgo de dificultad respiratoria, reducción del riesgo de dificultad respiratoria severa, pero también una disminución de peso. En este estudio de Cartwright
que hicieron este estudio de Actor, él no encuentra asociación con efectos adversos en la función cognitiva a los 6 u 8 años, aún si se analizaba los que habían tenido restricción de crecimiento intrauterino, porque esa era la población en la que analizaban, y en los casos de restricción de crecimiento uterino se recomienda las dosis repetidas si existe indicación. Entonces, en conclusión, se reducen las complicaciones neonatales cuando hay los cursos repetidos, no parecen tener efecto en el neurodesarrollo y pueden reducir el peso esperado del feto. En embarazos múltiples, Bogosian publicó esta serie en gestaciones múltiples. Eran 6.988 recibieron corticoides, lo que buscaban era menor mortalidad, hemorragia intraventricular. Los resultados es que encontraron menor mortalidad, menor hemorragia, menor NEC, y no hubo diferencia respecto con los que no recibieron corticoides de mortalidad ni de desarrollo. Sin embargo, los que tenían corticoides antenatales asociados a diabetes y que eran pequeños para la edad gestacional sí tuvieron repercusión en el desarrollo y la mortalidad. Entonces, y finalmente, el uso de corticoides antenatales y coriomionitis. Este es un trabajo interesante, relativamente nuevo, del 2020, que está publicado por Roberto Romero, que como todos ustedes deben saber es una autoridad en coriomionitis, y lo cito tal cual. Dice que la evidencia actual sugiere la administración de corticoides antenatales y sulfato de magnesio entre las 24 y las 33 semanas. Se refiere al caso de coriomionitis, que eventualmente lo haría en las 23 semanas, dentro de las 23 semanas. Que sin embargo el nacimiento no debe ser retrasado con el objeto de completar el curso de corticoides. En cuanto a efectos a largo plazo del uso de corticoides antenatales, este es un estudio de Minan, que nos muestra que en 30 estudios observacionales del 2000 al 2021 son 1.25 millones de niños con al menos un año de seguimiento, y lo que encuentra es que los niños extremadamente bajos, de bajo peso, reduce el riesgo de daño en el neurodesarrollo. En pretérmino tardío hay mayor riesgo y en niños a término también existe mayor riesgo. En resumen, y para finalizar, podemos decir que los corticoides, el uso de corticoides es confiable entre las 25 y las 34 semanas, que en menores de 25 semanas se asocia a menor mortalidad pero con alta morbilidad, y que hay cierta discusión sobre su uso en las 22 y 23 semanas. Que en los prematuros tardíos hay menor morbilidad respiratoria respecto a los que no han recibido, pero se trata de taquimia transitoria, una enfermedad autolimitada que no requiere mayor manejo y se asocia a mayor riesgo de hiperglicemia, que puede, eso sí, tener efecto en el neurodesarrollo. En los embarazos a término es mejor no utilizar corticoides antenatales para daño neurológico, que entre 2 y 7 días parece ser el tiempo ideal para nacer, que la corio, en caso de coriomionitis, se puede utilizar, pero no demoremos el nacimiento, que es útil en embarazos múltiples y que no parecen tener efectos a largo plazo en general, pero hay que ser muy cuidadosos en pacientes a término y en pacientes que puedan tener que sean pequeños con edad gestacional o hijos de madres diabéticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente exposición. Todavía tenemos un tiempo como para algunas preguntas. Ya tengo varias preguntas acá. Buenas noches, doctora Tania. Buenas noches, doctor Valladares. Acá hay una pregunta para la doctora Tania, del doctor Cristian Rodríguez. Me dice, doctora Tania, ¿han notado si los recién nacidos a término tardío de madres con preeclampsia tienen un desarrollo neurosomático mayor, incluso dando valores de Capurro mayores que la edad gestacional verdadera? Bueno, ahí tendríamos que empezar por señalar que el método Capurro no es una buena forma de valorar la edad gestacional, ¿no? Y entonces ponerla por encima de la edad gestacional que se puede haber sacado con una FUR confiable o con una ecografía obstétrica temprana no tiene sentido, ¿no?
Y tampoco en la pregunta la comparación con o la palabra neurosomática, ¿no? Porque en realidad el capurro justamente es una mala manera porque no solamente se enfoca en aspectos físicos o características físicas de textura de la piel, la textura del cartílago de la oreja, por ejemplo, y no hace ninguna valoración neurológica en sí, ¿no? En cambio, tenemos otras alternativas como el VALAR, que lo podemos hacer 24 horas después, que ya se evalúa la parte neurológica y que podrían ser mucho más confiables cuando no tenemos ninguna otra forma de obtener una edad gestacional. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta, pero sería enfocarse básicamente en que el capurro no es de ninguna manera una buena manera de hacer valoración, que no es superior a las otras, y que en general diríamos que los hijos de madre preeclántica van a tener un mayor riesgo de presentar mayor morbilidad que sus pares, ¿no? Ya sean a términos o prematuros. Y acá el doctor Cienfuegos le pregunta si tiene usted algún comentario, doctora Tania, sobre los beneficios del programa de mamá canguro en los recién nacidos prematuros. Ya, definitivamente que la estrategia mamá canguro es una estrategia que ha demostrado una alta eficiencia con un bajo costo, ¿no? Y que se volvió una herramienta útil, sobre todo en realidades como las nuestras o de países en vías de desarrollo, ¿no? Cierto que el país, dentro del país pues hay toda una variabilidad de la tecnología o el desarrollo con el que contamos en diferentes áreas, ¿no? Pero sin duda que la estrategia de madre canguro es altamente eficiente para prematuros extremos, para prematuros tardíos o para bebés incluso a término que tienen un bajo peso, ¿no? Va a conllevar un mejor control de la temperatura, va a disminuir las posibilidades de morir, de infección, va a conseguir mejores tasas de crecimiento, de perímetro cefálico, e incluso altas más precoces y un mayor apego de la madre al bebé, ¿no? Recordar que está basada básicamente justo en eso, en el contacto piel a piel, en la lactancia materna exclusiva y en tratar de que el seguimiento se haga de manera ambulatoria, ¿no? Para un alta más temprana. Entonces, sí. Una pregunta acá para el doctor Valladares. Me pregunta el doctor Héctor Cienfuegos. En la prematuridad iatrogénica existe un gran porcentaje en la que no hay causa o motivo determinado. ¿Establecer protocolos y reducir la tasa de cesáreas puede reducir ese porcentaje? Bueno, como mencionaba, la prematuridad iatrogénica en sí tiene una triada bien conocida entre sus causas y hay una cuarta causa que es el parto sin indicación médica. Dentro de ahí encajaría la pregunta que nos están haciendo, ¿no? Porque las causas más frecuentes sabemos que son por indicaciones maternas, condiciones obstétricas como preeclampsia, trastornos de difusión placentaria, cordón umbilical, restricción de crecimiento intraútero, sufrimiento fetal, ¿no? Incluso en algunos países de primer mundo, donde hay bastante investigación al respecto, se sabe que, por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo registran la principal causa, ¿no?, de esta alta incidencia de parto pretérmino iatrogénico, ¿no? La pregunta iría en el sentido de que si estas estratégicas ayudan a disminuir justamente el parto sin indicación médica, aquel que suele darse entre la semana 34 a 36 con todas las implicancias que ha hablado la doctora Tania, ¿no? Definitivamente ahí sí ayuda esta estrategia, pero no solamente es reducir la tasa de cesáreas, sino reducir en sí la tasa de parto, ¿no?, inducido y de cesárea a la vez, ¿no? La evidencia nos dice que esto debe darse a partir de la semana 39 y para ello ayudaría definitivamente el establecimiento de guías de práctica clínica. Porque siempre tenemos, las presiones del paciente, ¿no? Usted me asegura, doctor, que a mi hijo no le va a pasar nada, ¿no? Para cualquier indicación. Está con doble circular de cordón, la placenta grado 4, etcétera, etcétera. Y yo creo que en los casos de que hay una indicación de parto transgénico debe haber una conversación con el paciente, explicarle y que haya la aceptación. Entonces sería la
manera, ¿no? Sí, definitivamente en la presentación que hice es una de las estrategias, ¿no? Establecer un canal de comunicación adecuado con el paciente, justamente para evitar eso. O sea, si nosotros la práctica que hacemos la basamos en base a la mejor evidencia disponible en términos de menor riesgo para el paciente, menor riesgo tanto materno como perinatal, y sabemos cómo llevar el mensaje y establecer una comunicación adecuada con la paciente, no va a existir ningún problema. Que vamos a informar de manera clara y la paciente lo va a entender. Tenemos una pregunta para el doctor Segarra. ¿Podrá estar el doctor Segarra? Si no, la pongo aquí al panel. Pregunta si en los prematuros tardíos con crecimiento intrauterino se puede utilizar el tratamiento corticoide, ¿sería adecuado la Dexa o la betametasona? Bueno, no está el doctor. Si me permite, Sí, en realidad el uso de corticoide prenatal en la población prematura tardía, o sea, los bebés de 34 semanas en adelante, pues el efecto, como dije al inicio de la charla, ya no hay mayor efecto reportado, o los beneficios que se pueden haber reportado son mínimos, con números necesarios de tratar muy altos, ¿no? Y como mencionó el doctor Segarra en la charla también, sus resultados en el neurodesarrollo a largo plazo todavía no se han enfocado adecuadamente, ¿no? No los conocemos adecuadamente. Entonces, claro que en el RCIO hay un contexto más, ¿no? Generalmente ustedes son los que hacen la valoración del riesgo que tiene ese bebé de morir intrauterinamente y por eso es que terminan decidiendo el nacimiento, ¿no? O la culminación de la gestación. Entonces, pero que haya de manera específica un beneficio por el hecho de ser RCIU, no hay publicaciones que sustenten adecuadamente eso, ¿no? Entonces, creo que si es un bebé menor de 34 semanas, como cualquier otro prematuro, y está con un retardo de crecimiento intrauterino, con posibilidades de que se pueda requerir culminar la gestación, obviamente madurarlo es beneficioso para ese bebé, ¿no? Pero ya más adelante probablemente no aporte algo más, ¿no? Y de repente también, no sé, recordarles algo, ¿no? El trabajo de parto, si el paciente prematuro tardío tiene oportunidad de hacer el trabajo de parto sin que eso le signifique mayor riesgo a la mamá y al bebé, siempre va a ayudar para la adaptación, no solo pulmonar o respiratoria al momento de nacer, sino para el resto de sistemas. Entonces, si es posible darle ese beneficio de trabajo de parto antes de la culminación del embarazo, ya sea, de repente, si tiene que ser por cesárea, y se le puede dar el beneficio de trabajo de parto, eso, por ejemplo, podría ayudar más a la adaptación de uterina de ese bebé, ¿no? La gran controversia es cómo nosotros podemos determinar la maduración del pulmonar fetal. Eso nos ayudaría a tomar muchas decisiones, ¿no? Hay trabajos que se utilizaba pues con medirle si tiene esfingomilina, utilizar la ecografía. Ya en el 2015 el doctor Gama publicaba un trabajo en el que hablaba describiendo el Doppler del tronco de la arteria pulmonar. ¿Qué armas tenemos nosotros ahora para apoyarnos en determinar la madurez fetal y decidir si puede terminarse un embarazo? En la mañana se estaba hablando del bebé de restricción de crecimiento intrauterino. ¿Hasta cuánto tenemos que esperar que el Doppler de reacción umbilical cambie y nosotros tomar la decisión? Esperar hasta el último momento. Si esperamos más, nos da menos mortalidad, pero más morbilidad. Y la única manera sería determinar si este bebé es maduro o no. ¿Qué armas tenemos? Una pregunta para ustedes dos, ¿no? ¿Qué armas tenemos para determinar la madurez actualmente en nuestro medio? Que sean confiables, ¿no? O incluiríamos los otros parámetros, ¿no? Edad gestacional, las morbilidades de la madre, porque no es que nos ayude mucho la ecografía, ¿no? Además tendríamos que hacer ahí también la salvedad de que los test de madurez pulmonar que se describen en la literatura, o sea, pueden dar un test de madurez pulmonar positivo
y no siempre se va a condicionar con un resultado clínico, con el resultado clínico que esperábamos con ese test de madurez pulmonar, ¿no? Entonces, esa disociación existe, o sea, aparentemente los valores dan para que sí, el pulmón está maduro y sin embargo el bebé nace y hace igual dificultad respiratoria. Entonces yo creo que más que estar buscando, o sea, un test de madurez pulmonar, la idea es siempre tratar de llevar la gestación lo más que se pueda. Y claro, a veces es más fácil desde mi lado porque yo estoy al otro lado, ya cuando ya nacieron, ¿no? Pero claro, pero la idea es, con todas las datos que ustedes tengan, tratar de llevar la gestación lo más largo posible, lo más cercano a las 39 semanas, en la medida que sea seguro para la mamá y el bebé, ¿no? Y esa valoración, pues, la hacen principalmente ustedes, pero creo que también si hacemos siempre un trabajo en conjunto con un conocimiento previo de la situación, ¿no? Como decía el doctor, la comunicación con la gestante es muy importante y de hecho no solamente es importante con ustedes, sino también con nosotros, que somos quienes les podemos enfocar el riesgo de lo que significaría tener un bebé prematuro solo porque de repente ellas se sienten muy ansiosas o las ideas que puedan tener, ¿no? Entonces, de repente, para que ellas puedan valorar mejor el riesgo-beneficio de lo que significa un parto prematuro versus todos esos mitos o miedos que puedan tener, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría la estrategia más que estar buscando un test de maduración pulmonar. Además que, como ya les mencioné en la charla, no es el único problema de un bebé prematuro. Claro. Muchísimas gracias. Sí, sí, quería... Conclusiones finales, unas recomendaciones, por favor, antes de terminar. Bueno, sí, ¿no? Definitivamente, también de repente, ampliando lo que dijo la doctora, recordar que en este caso las pruebas el gold estándar son invasivas. Eso es sumarle, ¿no? Adicionarle un riesgo a estos pacientes en las cuales el manejo muchas veces tiene que ser individualizado, ¿no? Sobre todo en los casos de restricción de crecimiento intrauterino, va a depender del tipo de RCIU, la condición asociada que muchas veces está llevando a RCIU. Al menos acá en el Instituto Nacional de Trastornos Mentales sabemos que son los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces tenemos que ponderar riesgo-beneficio y casi siempre el riesgo va a ser adicional para la madre. Entonces es un manejo muy individualizado. Definitivamente en lo que corresponde al parto pretérmino, pues estamos viendo que la incidencia está cambiando en el tiempo, está sumando mucho la indicación médica de este parto iatrogénico por los problemas asociados, ¿no? Sobre todo los problemas de tipo obstétrico, ¿no? Recordar también la contribución de este parto sin indicación médica que está sumando más morbilidad al pretérmino tardío, ¿no? En ese sentido, las estrategias definitivamente van a ir en el sentido de tener en claro el momento de cuándo terminar la gestación, que nos reporte los mejores resultados en términos de perinatales, ¿no? Entonces, inducción o cesárea electiva por encima de las 39 semanas o con las 39 semanas cumplidas. Eso tiene que ir de la mano de una datación correcta del embarazo. Si no tenemos eso, definitivamente no vamos a poder hablar de 39 semanas como tal. Para eso, obviamente, tenemos que tener una ecografía confiable del primer trimestre de embarazo, pues por un profesional capacitado, competente, que haga una buena ecografía. Y lamentablemente ahora en tiempos de intrusismo sabemos que hay también muchos profesionales no médicos, no formados en medicina fetal, no ginecólogos que están haciendo este tipo de pruebas, ¿no? Entonces por ahí también viene el tema, ¿no? Y muchísimas gracias. Finalmente, para terminar, ¿no? Reducir el número de cesáreas innecesarias. Ya. Muchas gracias. Para mí ha sido un privilegio compartir esta mesa con ustedes, doctora Tania Solís, muchas gracias, doctor Valladares, muchas gracias. Dejo a ustedes al presidente de la mesa para el cierre de la sesión. Doctor Ramiro. Gracias, doctora Lidia. Los tres expositores y también la doctora Lidia tienen un magnífica formación que han tenido durante sus estudios de posgrado, etc.
actitudes y conductas y cuidados del médico. En este caso, el ginecobstetra y el neonatólogo. Las exposiciones han sido brillantes, se han documentado, nos han puesto al día en todos los aspectos. Yo me permitiría, ya que este simposio nos ha dado a los representantes de los grandes hospitales, Instituto Materno Perinatal, el Hospital Rebagliati y Cayetano Heredia, me permitiría sugerir a los directivos de la SPO de que se haga un resumen de lo más pragmático de lo que se pueda realizar a nivel nacional. Como les dije al principio, yo soy cusqueño y siempre voy a mi tierra. Entonces, nuestro decano nacional, doctor Urquizo, a mediados de los 80 trajo Madre Canguro. Y al finalizar los 80, los 89, de casualidad fui en este mes de julio a Sicuani, una ciudad pequeña, con un hospital donde por supuesto no hay incubadora, no hay especialista, ni siquiera pediatra, sino médico general que se dedica en eso. ¿Y cómo sacaron adelante a un prematuro menos de 2 kilos? Y la madre soltera tenía que trabajar y se contagiaron la enfermera, las auxiliares, de ser madres canguros. Por supuesto, por escrito, por cartas, con dirección de los pediatras de acá. Entonces, nosotros tenemos que pensar no solo en Lima, tenemos que pensar a nivel nacional, divulgar estos conocimientos para que nuestro país esté bien atendido, porque no vamos a llegar a tener especialistas neonatólogos en todo el Perú. Hay hospitales que ni siquiera tienen pediatras, a nivel nacional estoy hablando. Entonces, para terminar, mis felicitaciones a la doctora Lidia, a la doctora Tania, acá a Elías y al doctor Jaime Segarra. Muchas gracias y cerramos este simposio de parto prematuro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias.